Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlota Fitzroy. Ella será la hija favorita del rey Carlos II de Inglaterra, siendo una mujer que sería admirada por su amabilidad, su saber estar y por su gran belleza, además de que sería considerada como la hija perfecta, una buena esposa y una madre modelo. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Martín Tello y Harold Quintero. Carlota Fitzroy nació el 5 de septiembre de 1664, pero se desconoce el lugar exacto de su nacimiento. Fue hija del rey Carlos II de Inglaterra y de una de las amantes oficiales de este, la condesa de Castlemaine, Bárbara Villiers. La pareja tuvo 6 hijos en común, siendo Carlota la cuarta de sus vástagos, pero su padre tan solo reconocería como hijos propios a 5 de ellos. A diferencia de sus hermanos, la niña sería rápidamente reconocida como hija del rey, debido a que Carlos II estaba muy seguro de que era hija suya. Para el momento de su nacimiento, su madre ya se había separado de su marido, el conde de Castlemaine, Roger Palmer, pero ambos se verían obligados a seguir casados pese a no convivir juntos. Bárbara Villiers sería una mujer muy ambiciosa que buscó los mejores casamientos posibles para sus vástagos. Incluso intentó casarlos a una edad muy temprana. Es más, aprovechando de que el monarca estaba completamente convencido de su paternidad desde el nacimiento de la niña, su madre intentó casar a Carlota cuando ésta tan solo tenía 1 o 2 años de edad, algo que lo hubiese convertido en la novia más joven de la corte inglesa. Carlota no solo sería la hija que más quiso su padre, el rey Carlos II, sino que también será la sobrina favorita de su tío, el duque de York, Jacobo, el futuro Jacobo II de Inglaterra. Este llegaría a describir a su sobrina como una muchacha muy hermosa que rivalizaba con su madre en belleza, pero mientras que su madre era descrita como una mujer que poseía una belleza que hechizaba y un tanto diabólica, Carlota sería vista como una joven muy hermosa que derrochaba dulzura y gentileza, siendo madre e hija muy diferentes. En la incansable lucha de Bárbara Villiers por encontrar un buen casamiento para sus hijos, la niña finalmente quedó comprometida con Edward Lee, un par inglés al que se le fue entregado el título de primer conde de Lichfield, un casamiento que sería un gran honor para dicho conde, debido a que se iba a casar con la hija preferida del monarca. El 16 de mayo de 1674, la pareja quedó oficialmente comprometida, pero Bárbara Villiers se negó a dejar a su hija en tierras inglesas y se la llevó consigo a París, teniendo la intención de entregar a su hija en matrimonio cuando ésta empezase a menstruar. Tras pasar 2 años en tierras francesas, el rey Carlos II de Inglaterra reclamó la presencia de su hija favorita para celebrar aquel esperado enlace el 6 de febrero de 1677. Para entonces, ella tenía 12 años de edad en el momento de la unión y él 14. Pese a casarse muy jóvenes, los recién casados enseguida congeniaron y llegaron a mantener un matrimonio muy feliz, llegando a estar muy unidos y enamorados. Ambos cónyuges empezarían pronto a compartir el mismo lecho y Carlota se quedó embarazada a los 4 meses de haberse celebrado su enlace, quedándose embarazada con tan solo 12 años de edad. La noticia de aquel embarazo sería muy celebrada por su padre, el rey, el cual se mostraría muy emocionado por convertirse en abuelo por parte de su hija favorita, y no tardó en enviarla una carta dándole la enhorabuena y diciéndola cuánto la quería. En el mes de marzo de 1678 nació la primera hija del matrimonio,
una niña que se llamó Carlota, la cual se llegaría a casar en 2 ocasiones con miembros de la corte inglesa. En el año 1680 nació Carlos, pero este falleció a los pocos meses de nacer. En el año 1681 nació Eduardo, que sería vizconde de Quarendon. En el año 1682 nació Jacobo, el cual desempeñó una carrera militar. En el año 1685 nació Francisco, pero este falleció muy joven. En el año 1686 nació Ana, la cual se llegaría a casar. En 1688 nació Carlos, pero este falleció en plena juventud. En el año 1690 nació Jorge, que sería segundo conde de Lichfield. En 1692 nació Francisco Enrique, pero este falleció joven. En 1693 nació Isabel, que se llegaría a casar en 2 ocasiones distintas. En 1695 nació Bárbara, la cual también se llegaría a casar. En 1697 nació María Isabel, pero esta falleció a los pocos meses de nacer. En 1698 nació Fitzroy, pero este murió joven. En el año 1700 nació Fitzroy Enrique. Este sería vicealmirante y gobernador de Terranova. Entre los años 1701 y 1704 nacieron 3 hijos más, Guillermo, Tomás y Juan, los cuales fallecieron tempranamente. Y en el año 1706 nació Roberto, el cual llegaría a ser 4º conde de Lichfield. El matrimonio tuvo un total de 18 hijos en común. Carlota siempre será la hija preferida de su padre rey, siendo considerada como la hija perfecta. Ella sería muy diferente a su madre, Bárbara, y a su hermana mayor, Ana Lennart, las cuales eran consideradas como mujeres problemáticas y promiscuas. En cambio, Carlota siempre fue vista como una buena hija, una mujer virtuosa, una excelente esposa y una madre modelo. A diferencia de muchos de sus hermanos, la condesa prefirió no entrometerse en la política ni en las intrigas palaciegas. Tampoco protagonizó ningún escándalo, siendo una mujer que dedicó su vida a su marido y a sus hijos, llegando a ser admirada en la corte inglesa por su amabilidad, su dulzura y su gran belleza. Carlota llegaría a vivir más que muchos de sus hermanos, siendo testigo de los cambios políticos que iban surgiendo en Inglaterra, como por ejemplo el fin de la dinastía Estuardo para dar paso a la nueva dinastía reinante, los Hanover. En el año 1716 falleció su marido, Edward Lee, siendo una muerte muy sentida por la condesa, debido a que habían pasado toda su vida juntos y habían estado muy enamorados. Carlota arrastró una profunda pena al perder a su marido y nunca se llegó a recuperar de aquel duro golpe, falleciendo tan solo 2 años después que su amado esposo, muriendo el 17 de febrero de 1718 a los 53 años de edad en la ciudad de Londres. Sus restos mortales descansan en la población de Spelsbury, siendo un lugar al que los duques de Lichfield tuvieron mucho apego. Carlota no tuvo una vida tan intensa ni escandalosa como muchos de sus hermanos, siendo una mujer que se dedicó plenamente a su familia, convirtiéndose en una hija perfecta, una buena esposa y en una madre modelo. A diferencia de sus hermanos, ella fue reconocida como hija del rey al poco de nacer, debido a que Carlos II estaba completamente convencido de que era hija suya, y siempre gozó del cariño de su progenitor, mostrándose el monarca como un padre atento, afectuoso y muy tierno con su hija favorita. Carlota llegó a tener una buena vida. Ella pudo vivir tranquila, no protagonizó escándalos, no llegó a tener deudas, tuvo un matrimonio feliz y llegó a tener nada más y nada menos que 18 hijos, siendo algo bastante sorprendente ante la alta mortalidad que había entre las mujeres
por culpa de las complicaciones durante el parto o por las fiebres puerperales, siendo una mujer bastante dichosa en todos los sentidos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlotta Fitzroy. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras hijas de reyes que fueron consideradas en su tiempo como hijas perfectas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.